Muy buenos días y bienvenidos a este nuevo episodio de Café con Gis. Mi nombre es Alfredo Rondón y soy especialista de industria para telemática. Y como saben, estamos aquí justamente para ver las novedades, noticias, mejores prácticas y sobre todo aprender un poco más de lo que muchos ya tienen dentro de la plataforma de ArcGIS y cómo podemos explotar justamente para aprovechar de la mejor manera. Nada, quiero arrancar esta sesión agradeciéndoles por otra vez este reencuentro. Estamos retomando nuestros Café con Gis súper empoderados con todo, así es que muchas gracias. Y nada, lo primero, y a ver si comenzamos nuevamente con las novedades, una de las dudas, perdón, más importantes que hemos tenido durante todo este tiempo es justamente dentro de la plataforma WebGIS. ¿Qué significa eso? Pues, como saben, actualmente el mundo GIS está migrando de un entorno single use, es decir, que cada uno maneje sus propios datos, a un entorno que te permita comunicar la información, generar aplicativos o de repente compartir todos los productos que hemos generado de una manera mucho más fácil, más sencilla y sobre todo impactando de una mejor manera. Como sabemos, una parte es nuestro análisis de nuestra información geográfica, pero otra parte muy importante, que yo digo 50-50, es la manera en la que comunicamos, ya sea un simple mapa, o de repente un tablero de control, de repente un aplicativo web. Ahora, arrancando entonces con todos estos, lo que quería comentar era justamente que, como vemos en pantalla, dentro del ecosistema GIS, tenemos diferentes formas de compartir nuestra información, ya sea a través de un ambiente on-premise o a través de un ambiente online que simplemente te permite la publicación rápidamente. Yo me estoy centrando ahora en esto ya que, y con esto voy con lo primero, recuerden, si es que ustedes tienen una licencia desktop, de por sí ya tienen la potestad y la habilidad de compartir con ArcGIS Online. Tengo una pequeña votación que me gustaría lanzar en este momento, así que le voy a dar inicio. Y la pregunta que la deben estar viendo en pantalla, la pregunta es muy sencilla, es ¿qué portal de publicación de datos utilizas? Tenemos la sesión de ArcGIS Online, tenemos ArcGIS Enterprise, hay unos que utilizan una combinación de ambos, y para aquellos que no utilizan ninguna plataforma de publicación. Así es que para no demorarnos mucho, vamos a estar arrancando, terminamos en 10, 3, 2, 1, listo, vamos cerrando la votación. Entonces, me encantan estos resultados porque veo que muchos ya conocen de ArcGIS Online, entonces este tema les va a encantar. Y hay unos que han dicho, ok, no conozco ninguna plataforma de publicación. Y este es otro punto muy importante, ya que, como mencionaba, si ustedes ya tienen licencia de escritorio, es decir, muchos ya trabajan de repente quizás con ARMAP, cuando tienes un mantenimiento vigente, vas a tener ArcGIS Online. Entonces, de por sí ya tienes esta plataforma si posees la versión vigente de esto. Obviamente con ArcGIS Pro también se encuentra, así es que, como saben, es la plataforma de escritorio, como vemos aquí en este pequeño gráfico. Esta es la plataforma desktop de escritorio, son ambas, que nos permite justamente la publicación. Ahora, solamente para ponerlo entre paréntesis, ArcGIS Pro es la plataforma de escritorio que nos permite hacer todas estas publicaciones mucho más rápidas, mucho más sencillas, ¿no? Entonces, lo dejo ahí. Sin embargo, quiero retomar el punto importante de esta sesión, que es la gestión de estos portales de publicación, y en esta vez me voy a centrar en ArcGIS Online. Solamente un reminder para aquellos que no conocen ArcGIS Online, es este portal de publicación, ya sea, y por eso lo digo, es justamente un portal que nos va a permitir desde crear mapas, crear capas, crear a veces herramientas de geoprocesamiento y publicarlas para que puedan ser utilizadas en diferentes aplicativos web, aplicativos móviles, tableros de control, en fin. Entonces, es dentro de este portal de ArcGIS Online, como saben, utilizamos la nube de Esri de ArcGIS. Entonces, esto genera usualmente un espacio cuando cargamos nuestros datos o realizamos a veces geoprocesamientos muy pesados. Obviamente la información se genera y crea un espacio dentro de la nube de ArcGIS, ¿no? Entonces, ¿cómo se contabiliza eso? Ya que estamos obviamente utilizando recursos, se traduce en créditos. Entonces, para aquellos que no conocían el término de créditos, es justamente esta moneda que tenemos dentro de ArcGIS Online para gestionar este uso de la nube de una manera controlada. ¿Y por qué me parecía muy importante arrancar con eso? Con una de las mayores dudas que surgieron durante todo este tiempo, es que
muchos desean saber cómo gestionar sus créditos, cómo sobre todo sacarle provecho y vamos a tocar un tema muy importante que es revisar el historial de mi cuenta. Entonces, por un lado está la gestión de créditos, pero por otra parte tú puedes hacer un seguimiento de cómo está funcionando tu portal. Muy rápidamente, entonces, para no demorarme más, estamos aquí en mi ArcGIS Online, y lo más importante que vamos a revisar primero es justamente la pregunta central para mí, por lo menos. Y les pregunto, más que todo para que quede en ambiente, ¿conocen del historial del portal de organización? Yo creo que muchos no conocen que puedes generar un historial y muchos reportes. Ahora, de primera instancia, me quiero centrar justamente en mi panel de estado. Aquí en este vamos a ver, como saben, un cuadro de mandos bastante completo, sin embargo, es más que todo de cara al usuario permitir identificar rápidamente este consumo, es decir, cómo estamos utilizando la nube de nuestra plataforma. Aquí tenemos la parte de almacenamiento, y ojo otra vez, repetimos dentro de organización, estado, y vemos, en mi caso tengo segmentado, perdón, por almacenamiento, por análisis, ya por contenido, etcétera, ¿no? Aquí me da un gráfico, sin embargo, la parte más importante para mí es justamente eh, que tenemos un gráfico que nos va a permitir hacer, por ejemplo, ver cuántos créditos por almacenamiento estoy utilizando, y si hago clic, puedo ver la información más detallada. Ok, estamos seleccionando por el momento esta, y abajo nos va a salir nuevamente qué tipo de almacenamiento. En este caso yo he seleccionado el tipo de almacenamiento por imágenes, me dicen ok, son imágenes dinámicas, son teselas, y poco a poco puedo ver detalles de este elemento. Entonces es muy importante justamente la protesta de chequear en qué estamos gastando nuestros créditos. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a controlar nuestro portal y cómo estamos trabajando. Ahora, recuerden, esto lo podemos hacer a través de filtros, ya sea de fechas, etcétera. Pero otra forma muy importante que quiero rescatar ahora es generar informes. A través de aquí, solamente para dejarlo ahí, tenemos una nube que nos dice que podemos descargar nuestros datos. Es sencillo, dice exportar datos de uso. Sin embargo, si lo queremos hacer mucho más completo, podemos crear un informe. Ahora, para ponerlo en grandes perspectivas, hay diferentes tipos de informes, ya sea informes de elemento, que nos va a decir justamente qué atributos hay, qué espacio ocupan en la nube y de esa forma gestionarlo. Tenemos otro tipo de informe que nos va a decir netamente los créditos que estamos utilizando. Otro por actividad, y este es muy importante usualmente porque puedes chequear, por ejemplo, quién ha publicado qué dato, si se han logueado o no se han logueado, de esa forma puedes tener un control más específico, quién, por ejemplo, pierde su contraseña más seguido, todo esto. Ahora, una novedad que he visto hace poco es que tú puedes generar estos informes a través de este portal, sin embargo, también puedes utilizar el REST API o tu propio Python API envolviendo este REST, y de esa forma generar otro tipo de informes quizás más completos. Ahora, para generar informes de actividad, en muchos casos van a pedir unos tokens, justamente por seguridad, simplemente, pero en mi caso está habilitado para que se pueda generar los 4 reportes sin ningún problema. Y por último tenemos el reporte de miembros que te va a dar justamente un historial de cada miembro. Por este momento vamos a crear uno de elemento rápidamente, y como ven, este se va a crear automáticamente y vamos a poder luego descargar para utilizarlo en nuestro, de repente, perdón, formato Excel, entre otros. Ahora, antes de pasar justamente a cómo luce un informe, quiero también comentarles que hay formas de generar informes de manera periódica y automática, es decir, automatización del generamiento de reportes. De la misma manera, seleccionamos programar informes y vamos a poder justamente seleccionar si queremos que se genere un reporte automáticamente, semanalmente, mensualmente. Entonces, repito, estos reportes lo que me van a dar es una perspectiva, dependiendo del tipo de reporte que yo utilice, de cómo se está utilizando mi plataforma y cómo estoy utilizando la nube de ArcGIS. Entonces, es muy importante también saber que si bien lo haces manual, también lo podemos hacer de manera periódica. Eso va a decir que lo podemos hacer de forma programada. Entonces, para chequear cómo luce un informe, yo me estoy yendo rápidamente, por ejemplo, a este reporte de actividad, que me está diciendo, ok, quiero tener un control súper específico de mis trabajadores, de cómo están utilizando la plataforma. Pues aquí, si vemos, por ejemplo, en el ID, podemos ver las diferentes, para facilitarnos esta presentación, las diferentes
con los diferentes controles, perdón, que estamos teniendo. Por ejemplo, vemos que han utilizado ArcGIS Online, ArcGIS Insight, ArcGIS Spray, Solutions, que me parece interesante. Han utilizado aplicativos web, han utilizado han creado sus propias aplicaciones. Acá veo, por ejemplo, IDs únicos, entonces quiere decir que son usuarios que están creando sus propios apps y los están publicando hacia todos. Entonces, esta es una forma, por ejemplo, de generar un reporte. Quiero ver un reporte, por ejemplo, de los créditos, cómo los estoy gestionando. Este es mi reporte mensual de créditos y puedo saber de que eh, este usuario, por ejemplo, ha generado 84 créditos para geocodificación. Sin embargo, de esta manera puedo nuevamente veo que mis usuarios se están manteniendo dentro de un control específico. Entonces, más que todo para mostrarles que de esta manera uno puede ver de forma más específica, más concreta, cómo estamos utilizando nuestros créditos, nuestra información, nuestra nube en ArcGIS. Por último, y no más importante, me voy a ir justamente a los items. ¿Esto qué quiere decir? Estos me van a decir, esta es otra manera, como les digo, de informe, me va a decir justamente qué activos, si esa es la palabra, qué ítems tengo en mi organización y sobre todo, para muchos lo más importante, saber cuánto volumen ocupan. De esa manera yo voy a poder gestionar, y aquí lo vamos a mejor ampliar un poquito, vamos a poder gestionar y saber, uno, qué activo, qué ítem, ya sea, por ejemplo, un mapa, ya sea un aplicativo web, ya sea un feature layer, un group feature layer, entre otros, podemos ver también quién lo ha creado. Podemos saber cuántas vistas ha tenido. Veo que, por ejemplo, esta prueba ha tenido 74 vistas versus otra que es de repente privada, que tiene 5, etcétera, ¿no? Solamente lo digo porque acá vimos su nivel. Entonces, esta es otra forma simplemente de conocer cómo estamos utilizando nuestra plataforma y sobre todo generar registros y controles. Ahora, me dicen solamente para finalizar y no tomarme más del tiempo, ¿qué pasa si ya he creado mis usuarios y de repente estoy viendo que dentro de mi reporte estoy llegando a mi límite de créditos? Pues muy fácilmente nosotros podemos ir a la pestaña de miembros y seleccionar un usuario y ponerle un límite asignado. Nuevamente, vamos a organización, miembros, y le vamos a asignar un límite de créditos. ¿Esto qué me va a permitir? Justamente restringir la cantidad de créditos que van a utilizar, sobre todo para, de esa manera, contabilizar y hacer un ajuste para llegar de repente a lo programado dentro de mi organización. Solamente para finalizar y saber, y aquí salir todos son expertos en la configuración de créditos y sobre todo saber cómo gestionarlos, porque ese es uno de los grandes mensajes que quiero salir de hoy, es que si deseas también hacer configuraciones para nuevos usuarios, eso quiere decir, para usuarios que todavía no han creado, pero deseas ponerles de manera instantánea y de manera predeterminada ciertas configuraciones, pues la podemos hacer muy rápidamente desde la pestaña de avanzados. Voy a bajar muy rápidamente porque el tema de ahora son los créditos, y aquí podemos saber de que estoy poniendo un límite de créditos establecido para los usuarios nuevos. Entonces, la primera manera era simplemente para usuarios que ya tienen, o sea, es decir, perdón, justamente usuarios ya existentes dentro del portal, les pones un límite, y esta versión es para a los nuevos usuarios que de manera predeterminada les salga este límite. Esto usualmente para generar un mayor control y de esa forma poder hacer lo que comentaba antes. Justamente, uno, el uso de aplicativos web. Dos, justamente la gestión de repente mapas, de repente la interacción con otros aplicativos, con otros usuarios, justamente este ecosistema que había mostrado, ¿no? Entonces, para mí lo más importante en un inicio es justamente asegurarse que antes de poder hacer justamente publicaciones, análisis avanzados, apps webs, entre otros, una base sólida es aprender a gestionar el espacio que utilizamos en la nube y nuestros créditos que al final se traducen obviamente en esta moneda dentro de ArcGIS. Entonces, este era el mensaje que tenía para hoy.
yo les recomendaría a todos los administradores que comiencen a chequear, generar sus propios reportes, sus propios informes específicos, sobre todo para que nos podamos planificar y hacer un uso más productivo luego de nuestros apps, de nuestros trabajadores de campo. De repente tenemos licencias developer, entre otros, que podemos generar mucho más productos con ArcGIS. Así que nada, esto era lo que tenía para hoy. Muchas gracias por su tiempo. Solamente por el chat, antes de finalizar, estarán pasándole una encuesta, sobre todo dentro de Customer Success. Nuestra misión es justamente ayudarlos a ustedes como usuarios a utilizar las licencias que ya poseen de la mejor manera. Es decir, si tienen dudas, consultas, quieren saber un poquito más respecto a algún proyecto que están teniendo, pues nuestra área se encuentra para eso. Así es que por el chat, justamente he checado que ya les están enviando, perdón, esta pequeña encuesta, si así lo desean, y tener estas nuevas interacciones con nuestra área. Y nada, muchas gracias por su tiempo y los veo en el siguiente Café con Giz.